Sí. Doctor Néstor Armando, bienvenido, historiador, periodista, colega, buen conversador, bueno tertuliando. Amigo, Bienvenido, amigazo, papá. bienvenido a tu casa. Néstor, y hablábamos de la celebración de este Día de la Antioqueñidad. Bueno, Andreita, lo que pasa es que yo creo que una de las provincias más diferentes del resto de Colombia fue Antioquia, por razones. Primero, nosotros no estuvimos inmersos en esa guerra de independencia, no hubo batallas significativas de la guerra de la independencia en Antioquia. Nosotros aportamos gente y aportamos mucho dinero, y héroes como José María Córdoba, Liborio Mejía y otros tantos. Pero realmente nosotros no estuvimos inmersos como en esa guerra. Y por lo tanto eso nos dio la perspectiva de poder mirar desde la distancia qué era lo que ocurría en el país. Afortunadamente protegidos por estas montañas, construimos una identidad y una cultura que los demás no tienen. Y esa cultura pasa por el arraigo, por ese sentido de pertenencia, por ese amor incondicional que sentimos por nuestra tierra independientemente de donde estemos. Y por eso ese bambuco del maestro Héctor Ochoa dice que antioqueño es, lo estoy parafraseando, no lo recuerdo bien, el antioqueño nace donde le da la gana, pero Sí. es antioqueño en esencia. Y entonces por eso nosotros somos de ese talante, de esa manera de ser y de pensar. Y entonces la independencia de nosotros se forjó, para empezar, de Antioquia, cuando nombramos un dictador, porque resulta que venían ya los españoles con una rama en el proceso de reconquista. Y resulta que cuando eso ocurrió, nombramos un dictador que fue Juan del Corral. Ese nos llevó al otro lado, declaración de la acta de independencia. Al mismo tiempo declaró la libertad de vientres, es decir, todos los que nacieran de esclavas, a partir de ese momento, entonces serían libres. Aparte de eso, creó a Medellín y a Marinilla como ciudades, es decir, donde ser villas, ser ciudades, y hoy Medellín es la capital de Antioquia justamente por eso. Yo creo que en resumen es más o menos como eso, ¿no? Néstor, y bueno, y después de eso, ¿qué pasa? Porque sabemos que también todo el tema del mapa de Antioquia pues tiene unos antecedentes importantes, unos cambios profundos que incluso todavía siguen en discusión. ¿Cómo fue todo ese proceso de transformación y ha sido ese proceso de transformación del territorio? Sucede que Antioquia, por razones obvias, no es un departamento agrícola, sino comerciante. Aquello de que tenemos sangre judía es cierto. De hecho, todos aquellos apellidos que son Santa María, Ángel, que tienen una connotación religiosa, se supone que son apellidos de judíos conversos. Y Antioquia ha sido más minera, o fue más minera, y por lo tanto los mineros se meten al socavón y son hedonistas, es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo trabajo y lo que consiga hoy voy y me lo gasto, pero tenían que comer y por lo tanto entonces acudían a Medellín, porque esas zonas mineras, particularmente Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Liborina, Buriticá y por el otro lado en el nordeste el Bagre, Zaragoza, Segovia. Segovia, eran muy mineros, entonces necesitaban comer y necesitaban vestirse. Los comerciantes de aquí de Medellín, que era un valle que por eso afortunadamente pasaron por aquí los conquistadores desde Robledo sin romperlo ni mancharlo porque no había oro, se dedicaron a comerciar. Entonces, como centro de acopio, llenaban las alacenas de los mineros y ellos pagaban con oro. Ese excedente de oro hizo posible que volvieran latifundistas. Latifundistas entonces montaron cafetales, pero al mismo tiempo el comercio que ya estaba instituido comenzó a regir la vida de todos y entonces traíamos de Londres cosas inimaginables para Bogotá y para otras partes de América. Empezaron a trabajar con la plata del mister, es decir, ellos recibían la mercancía y pagaban a los 2 años, porque mientras iba y volvía el barco habían transcurrido 2 años. Es decir, todos esos elementos hicieron que los antioqueños se perfilaran como los comerciantes que son hoy, un poquito con esa sangre judía, pero también porque se dieron todas las circunstancias y por eso nos convertimos en la capital industrial de Colombia, porque todos esos excedentes en que se invertían les entraba por el café, les entraba por el oro, les entraba por el comercio,
Entonces apareció Medellín como la capital industrial de Colombia con todos esos excedentes y ya sabemos el resto, pero básicamente yo creo que esa es como la síntesis de lo que hemos sido como antioqueños y el por qué es tan importante dos conceptos básicos: el respeto por la palabra y la honradez. El respeto por la palabra porque les tenían que fiar y pagaban cuando llegara la cosecha. Y la honradez porque sin honradez no pueden negociar con nadie. Entonces, esos dos elementos básicos hicieron que hubiese ese margen de confianza para que fuéramos lo que somos. Néstor, nos emociona escucharlo durante esta mañana y gracias por compartirnos este contexto tan necesario de los 208 años de historia del Departamento de Antioquia de la Independencia. Gracias. Bueno, a ti, Paula, a Andrea, a Manuel, a Juan Carlos, a ustedes muchísimas gracias y me siento orgulloso también de pertenecer a Teleantioquia porque también como Juan he ido y salido desde el año 86 de Teleantioquia, así que me siento parte integral también de este hermoso canal que es el vocero de todos nosotros. Muchas gracias a ustedes y buen día y feliz día de la independencia de Antioquia. Gracias. Un Néstor. abrazo. Néstor. Abrazo. Néstor Armando Alzate, periodista antioqueño, esta mañana con nosotros en Consejo de Redacción.